placer saludarlos una vez más y me encuentro en esta serie de entrevistas que estoy realizando a personalidades de la cultura de República Dominicana. Y fíjense que en el resto de las entrevistas no me había puesto traje, no había colocado algo tan elegante, pero es que con la invitada que tengo amerita estar a esta altura porque realmente es una dama de mucho respeto, una persona admirable por todo su trabajo que vamos a ir descubriendo en el transcurso de la conversación. Se trata de Ninosca Velázquez. Bienvenida, un placer. Gracias por la invitación y sobre todo poder expresarme en la audiencia cubana. Te quiero decir algo. Sí. Yo siento Cuba en mi corazón. Pienso que de las dos nacionalidades que tengo, la cubana es la tercera, porque nazco en Venezuela, ¿no? Por un exilio de mi padre. Y bueno, la dominicana porque me crié aquí y mis padres son dominicanos, pero mis años en Cuba, pues, los llevo en el corazón, los llevo como un recuerdo grande, no solamente de formación como bailarina, sino también como persona. Bueno, ya hablaremos de todo ello, mis amigos, mucho que contar con Ninosca Velázquez, que además voy a dar algunas notas, fue directora del entonces Ballet Clásico Nacional de este país, o sea, lo que se conoce como el Ballet Nacional Dominicano. También de la Escuela Nacional de Danza en Danza, lugar en el que ya estuvimos en una de nuestras entrevistas. Ninosca llevó un periodo muy importante y vamos a destacar algunas de las cosas que trascendieron durante su liderazgo en la Escuela Nacional de Danza. Y también, además, como ya he referido, que se me adelantó, estuvo en Cuba e integró una de las compañías de prestigio de nuestro país, que fue el Ballet de Camagüey, liderado en ese momento por el maestro Fernando Alonso. Fernando Alonso, sí. Estaba de director en esa época, creo que fue un momento de oro en el ballet de Cuba, en totalidad. Pero el ballet de Camagüey en esa época de los 80, pues estaba muy abierto a oportunidad no solamente de bailarines jóvenes, sino también a los creadores, los coreógrafos de entonces. Y se hacían muchísimas coreografías vanguardistas, de carácter neoclásico, o sea, había mucho atrevimiento en ese sentido. Es que el maestro siempre fue un revolucionario, indiscutiblemente. Sí. Bueno, yo pienso que haber estado al lado de Fernando Alonso, eso permite unas memorias de vida bien importantes. Sí, yo pienso que sí, que después que pasa el tiempo y uno ve, uno se abstrae y ve que uno tuvo la oportunidad de estar con el maestro Alonso, pues a mí me toca muy de cerca, porque yo llegué como una simple becaria, ¿no? Para tomar conocimientos y desarrollar el arte, pero nunca pensé ser discípula directa del maestro Alonso. Y pasé a formar parte del grupo A, el grupo donde él tenía sus principales, ahí está nuestro perrito. Tenemos una mascota por aquí visitándonos también. No, es que estamos en un lugar maravilloso de la casa de Ninosca, que es este balcón donde se ve el mar del sur de nuestro Caribe. Sí, el Caribe, qué rico. Entonces te contaba, tuve la oportunidad de estar de cerca en el grupo que él le impartía clases, él trabajaba. Y después también, como era un poquitito yo atrevidita y quería pues sacarle todo el provecho a mi estancia allí, pues también tomé clases privadas con él. Aprovechaba que la primera bailarina, Aida Villos, tomaba clases con él de manera privada y yo pues pedía mi permisito y me introducía a la clase. Y bueno, tuve ese privilegio de estar muy de cerca con su trabajo, un trabajo minucioso, un trabajo que buscaba perfección, pero buscaba también estilo y buscaba ángel, buscaba alma, no solamente la parte técnica, sino también la parte artística. O sea que esos añitos fueron fundamentales para mi formación. Usted habló hace un momento de sus orígenes en Venezuela y la familia estuvo vinculada al arte, creo que su padre sí. No, mi madre era la que gustaba del arte, mi padre era político y bueno, un crack político que hubo en el país, como el derrocamiento de Juan Bosch, el gobierno de Juan Bosch, mi papá pertenecía al gobierno y bueno, después que el gobierno se interrumpe, pues fue perseguido y le dieron un salvoconducto hacia Venezuela y bueno, ahí nací yo y 3 hermanos más.
Ninoca, me gustaría hablar también de unos importantes premios que se dan acá, que son los premios Casandra, que tengo entendido, por partida doble, usted obtuvo el premio Casandra por Pulgarcita, que no hemos hablado de ese lado coreográfico de su persona también, la parte creativa de Ninoca Velázquez, y como mejor bailarina del año. Sí, eso fue, yo regreso al país después de estar 10 años fuera, estuve 5 o 6 años en Cuba. Y después llego a Venezuela. Sí. En Venezuela pues quiero desarrollar mi carrera, seguir con mi carrera de bailarina. Estuve en el Ballet Teresa Carreño de Caracas y también en el Ballet Metropolitano de Caracas como profesora y bailarina, pero además quería formar mi propia escuela. Lo que pasa es que por razones políticas de nuestros países hubo la intentona de derrocamiento del gobierno de Carlos Andrés Pérez, vino Chávez y entonces hubo una crisis económica y no pude hacer lo que pensaba, mi sueño de radicarme ya definitivamente en Venezuela y tuve que volver a Dominicana y bueno, ahí sí pude empezar con mi escuela privada, donde estuve 15 años siendo profesora, coreógrafa, formando bailarines. Y ahí fue donde hice mi primer espectáculo que se llamó Pulgarcita y realmente fue un éxito y bueno, tuve esa mención con los premios Casandra y como bailarina también porque pertenecía al Ballet Clásico Nacional. En ese momento. Bueno, hay, digamos, algo importante que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de los méritos de Ninoca Velázquez, invitada cuando usted lideró la Escuela Nacional de Danza de la República Dominicana en danza, y es el impulso que le dio a la danza masculina, a la inserción de hombres dentro del ballet clásico en un país donde quizás existía muchos tabúes, donde prevalecía lo popular y todavía no había esa cultura quizás en los hombres de el amor o el deseo de incursionar en la danza clásica. Bueno, como estuve allí en Cuba, pues percibí todo eso y toda esa historia de cómo fue que los varones incursionaron en la danza. Conocí esa historia y siempre dije que cuando tuviera la oportunidad de poder en mi país, pues haría el intento. No se pudo hacer a manera privada. Yo tuve mi escuela por 15 años y no, todavía el sector privado no apoya el arte y la cultura como debería. Claro. Y la danza todavía nos queda un poquito rezagada. Entonces siempre dije eso, cuando tenga la oportunidad de tener un puesto, ¿no?, que me permita la posibilidad de hacer el intento que hicieron los cubanos, pues lo haría. Y bueno, vino la oportunidad en el 2004, que me nombran directora de la Escuela Nacional de Danza. Yo aprovecho y hago una especie de plan, claro, con las condiciones dominicanas, que no son las mismas cubanas. Al ministro le interesó de buscar niños en los orfanatos, en las casas de acogida. Nosotros tenemos orfanatos como las aldeas SOS, tenemos casas de acogida como Fe y Alegría, como Canillita con Don Bombo, que son los niños de la calle que venden periódicos, que limpian zapatos. Y nosotros nos acercamos a esas instituciones y lo vieron con muchísimo agrado los directivos, y bueno, se lo comunicamos al ministro y él le encantó el proyecto y nos apoyó. El proyecto fue definitivamente un éxito, pasaron cientos de niños realmente con muchísimas condiciones, pero también con condiciones de ellos muy, ¿qué diría?, deprimentes. O sea, fue un trabajo que costó mucho, no solamente en términos de dinero, sino en términos de esfuerzo, para que esos niños entendieran qué era estudiar danza y qué era cambiar su estilo de vida, sus hábitos de comportamiento. O sea, los profesores tuvimos que adentrarnos muy fuerte en ese periodo de enseñanzas, y bueno, hubo un resultado que todavía perdura en el tiempo. Es una pena que
cada cambio de gobierno las cosas no se puedan mantener. Claro. Para que esto sea creíble en el tiempo y que sea una oportunidad, que la gente lo vea como una oportunidad, y también que esos prejuicios poco a poco se vayan pues desmantelando, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo tengo en mi poder este libro, una bellísima publicación, que son las memorias que recogió Ninoska Velázquez, mi invitada, y también aprovecho para decir que realizó esta publicación durante su periodo de mandato como directora de la Escuela Nacional de Danza de República Dominicana, y aquí obviamente vemos a cubanos también dentro del claustro de profesores de todo este periodo suyo en la dirección, imágenes bellísimas de coreografías que se presentaron. En fin, es un libro para ojear, disfrutar, mirar con detenimiento, y entonces bueno, eso nos da a entender que Ninoska es una mujer que atesora la memoria. Sí, ese fue un periodo maravilloso. Yo tomo la Escuela Nacional de Danza con muchísimas precariedades en cuanto a matrícula, en cuanto a plan de estudio, en cuanto a método, metodología de enseñanza que se aplicaba en la escuela, y hubo que hacer una reforma total de la escuela. Eso implicó, bueno, varios años para poder limpiar, transformar y que se viera un resultado, porque lamentablemente todas estas actividades se ven en el tiempo. Entonces aquí las gestiones gubernamentales son de 4 años. O sea, había que hacer un esfuerzo grande para reestructurar y que se viera. Tuve la ventaja de que fueron 2 periodos consecutivos, y entonces ya en el segundo periodo, aunque ya allí se ve un resultado, en el segundo periodo sí consolidamos, aunque siempre falta más, falta de que los periodos sean más largos, sobre todo en lo que es la parte de docencia, de formación. Bueno, hablemos del primer festival de academias de danza. Usted fue creadora de este evento, de este primer impulso por el intercambio. Exactamente. Bueno, uno de mis planes era precisamente la integración de todo el quehacer danzario del país. Estábamos como islas, como disgregados, y entonces la Escuela Nacional de Danza creo que es la entidad que es la que puede agrupar y puede dar luz y puede dar guía, ¿no?, a todo lo que ocurre en el país, y ese fue mi intención con el festival. Se unieron todas las escuelas del país, tanto de la capital como del interior del país, pero además tuvimos invitados internacionales como Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, y fue un evento maravilloso donde compartimos, por la mañana compartíamos lo que era el intercambio docente de diferentes modalidades, y por la noche teníamos espectáculos que compartíamos juntos. Fue creo que 2 semanas, no recuerdo, creo que 2 semanas maravillosas de conjunción. Se hizo una sola edición, espero que en un futuro podamos hacer otra. Sin dudas. Bueno, Ninoska Velázquez es una de esas mujeres con una trayectoria impresionante, de la cual nos da gusto digamos, profundizar para compartir con ustedes todas estas vivencias de la maestra, porque sin duda es una mujer que ha logrado que se integre la danza, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, y además ha bebido de la fuente sabia cercana del creador de nuestra Escuela Cubana de Ballet, que es el maestro Fernando Alonso, y sin dudas es un privilegio y un honor para la emisora clásica de Cuba haber compartido este tiempo con Ninoska Velázquez, maestra, coreógrafa, ex bailarina solista del ballet de Camagüey, y una mujer de las artes de República Dominicana, y también por supuesto de nuestro contexto latinoamericano. Maestra, me gustaría antes de finalizar que me dijera algo de su criterio personal sobre Cuba y su cultura y la importancia que ha tenido para, digamos, expandir todo lo que pudiera ser interesante y sólido de lo que ha aportado académicamente nuestra nación al resto de los países del Caribe. Bueno, Cuba es un referente en las artes, en su cultura, y yo pienso que es histórico
antes de la revolución y después de la revolución. Eso me lo contaba mi padre, que vivió desde los 12 años en Cuba. Pero yo creo que el impulso que le da la revolución, el apoyo económico, el apoyo de confianza hacia sus directivos para desarrollar el arte es fundamental, que es lo que nos falta en estos países. O sea, no podemos seguir en estos países cada 4 años señalando a dedo quiénes serán los directivos de los destinos de nuestras áreas artísticas y culturales, porque esta es una misión de tiempo. Entonces no podemos cada cuatrenio cambiar, porque entonces damos pasitos para adelante y damos pasos grandes hacia atrás. Es un ejemplo que debemos mirar, el ejemplo cubano, de ese apoyo, de ese desarrollo que definitivamente, gracias que se ha masificado, o sea, se ha dispersado por el mundo, y ese conocimiento pues lo recibimos. Nosotros lo hemos estado recibiendo desde el año, cuando llegaron los cubanos a este país, año 92, 93, ¿no? Hemos estado recibiendo, además de las personas que han estado fuera, pues no he sido yo la única que he estudiado en Cuba, han habido otras más. O sea que nosotros debemos de mirar ese referente, y yo creo que ustedes también en su país deben de cuidar esas instituciones, que por más problemas económicos y políticos, esos son tesoros que no deben sucumbir jamás. Sí. Bueno, muchas gracias, Ninoca Velázquez, por compartir con nosotros hoy en Emisora Clásica de Cuba esta serie de entrevistas a personalidades de la cultura de República Dominicana. Nosotros continuamos en Estudios.